Y esto nos lleva a nosotros a la eterna juventud. Esto nos lleva a nosotros a la inmortalidad. Porque el único que puede vencer a la muerte es el Cristo. Pero el Cristo lo podemos cristalizar dentro de nosotros a través del fuego. Porque el Cristo en sí mismo, sacrificado en los mundos, es el fuego. Entonces, quien porta el fuego puede transformarse, porque con ese fuego se puede incinerar al ego. Con ese fuego podemos forjar las virtudes diamantinas del alma y del espíritu. Con ese fuego podemos convertirnos nosotros en verdaderos hombres humanos. Válgame la expresión. Pero para ello necesitamos comenzar con esa inquietud maravillosa de ser. Debemos pasar por ese instante de ser o no ser. Y aquí el punto es de Shakespeare otra vez, nuevamente, que fue el que pudo acertar este asunto. Entonces necesitamos ser. Para ser necesitamos al Cristo dentro de nosotros, que es el Salvador, que es el intermediador entre la divinidad y la humanidad, que fue el maestro de maestros y que con su vida nos legó la enseñanza directa que nos puede transformar. Entonces no puede haber mayor enseñanza que ver al Cristo en su cruz en el Calvario, con ese INRI, con esos 3 clavos y con sus flagelaciones y con su guirnalda de espinas que le perforaron sus sienes y del cual sangraba. Pero que dijo: perdónalo, Señor, Padre mío, porque ellos no saben lo que hacen. Entonces nosotros somos una masa que ignoramos, porque así lo dijo él. Ellos no saben lo que hacen. Es decir, el Cristo vivo, el amor en carne y sangre, la sabiduría divina que caminaba como un hombre, nosotros la rechazamos. Y abrimos nuestro corazón a Caifás, a Pilato, a Judas y a Barrabás. Imagínense ustedes el tamaño de nuestra ignorancia. Sin embargo, él dice: perdona a los padres, porque ellos no saben lo que hacen. Entonces nosotros manchamos nuestras manos con sangre inocente, con una sangre pura. Entonces aquí vemos la relación entre la sangre y entre el fuego, simbólicamente, claro. Entonces, hermanos, hermanas, la exhortación es edificar dentro de nosotros el templo, a nuestro Dios viviente, a nuestro Logos creador, a nuestro Cristo salvador. Pero para ello necesitamos, primeramente, desintegrar dentro de nosotros esa Babilonia la grande, madre de todas las abominaciones de la tierra, para que así podamos nosotros, bajo sus ruinas y sus escombros, después de una limpieza, de eso que se llama, después de purificarnos, edificar la Jerusalén celestial, que también se le conoce en la Edad Media como edificar dentro de nosotros el Camelot, o el templo de quien regía la espada en esos tiempos, que no era más que una de las formas simbólicas de la cruz y que tienen que ver con los misterios del rey Arturo, de la caballeresca, etc. No importa la cultura, pero todas nos han legado un núcleo donde coinciden en su aspecto superior, que es el Cristo. Entonces necesitamos portar la cruz, que sería el arma luminosa para que nosotros podamos cumplir con ese desideratum cósmico cristiano, cuando dice el Verbo hecho carne: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme.
Es decir, quien porta la cruz puede negarse a sí mismo porque a través de la cruz, que es el fuego, puede incinerar al ego. Entonces la cruz es la palabra. Y sacrificándonos en la cruz, entonces nosotros podríamos amar a nuestro semejante. Sí. Entonces necesitamos portar esa arma luminosa, que está representada en los misterios nórdicos por el martillo de Thor girando, y que también en ese movimiento dinámico se relaciona, se corresponde, metafóricamente hablando, con la suástica de los antiguos, y que de alguna manera le hicieron propaganda negativa a esta gente que ocasionó tanto daño a la psiquis humana y no solamente al mundo, a través de un idealismo nefasto, y que al respecto no me quiero pronunciar, pero que utilizaron ese símbolo sagrado, y que los mayas en sus templos dibujaban y tallaban como aquella cruz en X que tiene en cada punta un pie y que está sobre los hombros de un iniciado maya que camina. Esto es maravilloso, extraordinario, porque el Cristo descendió de los cielos como divino para Martasaya, para amarnos, para caminar con nosotros y en el camino encontrar a alguien para salvarlo. Pero nadie quiere. Porque nosotros, dentro de nuestro sueño, no le vemos. Él está a nuestro lado. Como Dios está en todas partes y nosotros no le vemos, nosotros lo oramos, nosotros vamos a un templo para buscarlo. No. Él está dentro de nosotros en estado potencial y latente, como posibilidad infinita. Porque eso es lo que somos, una posibilidad. Cuando comprendemos que somos una posibilidad, entonces luchamos por no ser una posibilidad, sino por lograr esa posibilidad y convertirnos en sí en lo que debemos ser, en el ser, en Dios. Allí no hay diferencia, no. El ser filosóficamente es Dios. Y Dios filosóficamente es la razón absoluta. Y la razón absoluta es la razón perfecta. Y esa razón perfecta es el gran equilibrio, la armonía universal, el verbo. Y entonces volvemos nuevamente al Cristo. Entonces, hermanos, portemos esa arma. Vamos a despertar como en el amanecer de nuestra conciencia y dirijamos nuestros ojos y nuestro verbo a la gratitud de vivir a Dios, allá en los cielos, en las alturas. Porque allá en las alturas hay una estrella que brilla por nosotros y que nos espera para que nosotros podamos lograrlo. En ese tránsito, en ese peregrinaje, estamos aquí, pero como reflejo, para lograrlo, aquí. Entonces los cielos están aquí, hermanos, como también los infiernos. Todo eso son estados de la conciencia. Por eso la cruz en movimiento es la enseñanza de Andrés, esa parte autónoma de nuestro ser, según el cristianismo gnóstico primitivo, develado en estos tiempos por el quinto ángel apocalíptico, Samael, y allí nos enseñan de que Andrés, que es uno de los apóstoles, muere desmembrado en cruz, es decir, en X. Y una X es una cruz en movimiento, como ya lo mencioné, según la tradición maya y según la suástica. Entonces vemos allí el martillo de Thor girando. Es el arma, es la espada. Con ella podemos nosotros gobernar los elementos de la naturaleza y ser un rey verdadero, y al ser un rey verdadero, un hombre.
Pero tenemos que comenzar con nuestro mundo interno. Lo demás es corolario. Lo demás viene por añadidura. Entonces, hermanos, hermanas, comprendiendo esto, iniciamos nuestro amanecer hacia el sol. Por eso para mí vosotros sois soles de futuros amaneceres. Porque dentro de ustedes hay un sol que brillará en algún instante. Pero para que eso sea posible, ustedes tienen que despertar y tienen que lograr crear dentro de sí el templo para ese sol. Porque ese sol es vuestro ser, es vuestro Dios, que es una parte de Dios, cósmicamente hablando. Pero necesitamos portar la cruz. Entonces la cruz de San Andrés es maravillosa, porque la cruz de San Andrés, en su reflexión y dinamismo, la podemos como interpretar como la muerte del yo. Es decir, el primer factor de la revolución de la conciencia del gnosticismo universal, que es el primer factor de la enseñanza crística evangélica. Cuando digo evangélica, digo de la palabra del Cristo escrita y en palabra. Y dice, niégate a ti mismo, que no es más que la aniquilación budista. Es decir, para que el yo muera dentro de nosotros, para que el ego sea disuelto dentro de nosotros, en su pluralidad, necesitamos del fuego, necesitamos de la cruz de San Andrés. Pero San Andrés desmembrado es terrible, porque nadie quiere morir. Juan el Bautista, que es la reencarnación de Elías, el profeta del Altísimo, nos enseñó también ese sendero a través de su decapitación. En aquel baile y en aquel contexto histórico de Salomé bailándole a Herodes y que había jurado darle la mitad de su reino. Entonces todo este drama nos enseña a nosotros que hay que morir en el yo. Si vosotros sois espirituales, si vosotros aspiráis a la luz, si vosotros sois sinceros y realmente anheláis experimentar lo real, debéis morir en el yo. Y para eso necesitan la decapitación de Juan. Es decir, la muerte de Andrés. En su simbología antropológica y cosmogénica es la cruz en movimiento. Esa cruz en movimiento, obviamente, es dolorosa. No solamente por el ego, porque nosotros tenemos un ego que nos conecta al dolor, pero no estoy hablando de eso ahorita. Estoy hablando de los dolores de parto, de los dolores del alma, del dolor del amor, del amar, de la herida del amar. Porque la herida del amar se relaciona ahora dentro de la cultura, dentro de la literatura clásica, de esta maravillosa obra, que ojalá la recuerden en este instante, de el Parsifal. Entonces vemos que en el Parsifal se habla de una herida que afectaba a Anforta y que no sanaba, y que era semejante a la herida del Cristo que le hizo Longibus con su lanza, de la cual emanó sangre y agua en su costado, y que es igual a la herida que en la tauromaquia clásica, que tiene como origen la Atlántida, hace, dijéramos, el picador al toro
que se llama ornar. Entonces, toda esta simbología está relacionada con la muerte del yo, porque este toro simboliza al ego. La lanza simboliza el rayo de luz de la conciencia que debe penetrar y comprender al yo psicoanalíticamente. Y vemos que el picador está sobre un caballo. Y ese caballo es nuestro cuerpo físico, que a veces cae en la dura batalla. Entonces, todo este conglomerado de simbolismo no es un arroz con mango, hermanos, no. Es sabiduría pura, que tiene concordancia y concatenación como una cadena de causas y de efectos que nos lleva a la comprensión perfecta e inequívoca de que el yo debe morir. Pero mueres por la cruz, en la cruz de San Andrés. Para ello se necesita padecimientos voluntarios y trabajo consciente. Porque resulta ser, claro está, que si nadie quiere ser un Cristo, no está obligado. Si nadie quiere la liberación, no está obligado. Por eso fue que nosotros elegimos el camino ancho y no el angosto. Por eso fue que elegimos a Barrabás y no al Cristo. Pero aquellos que realmente anhelan a la luz, de la audiencia que me escucha y de la cual exhorto a ello, debe ser y elegir la cruz de San Andrés. Es decir, debe padecer voluntariamente, debe sufrir voluntariamente y debe trabajar sobre sí mismo voluntariamente, en forma consciente, autodeterminante, deliberada y guiado por su Padre. Porque este camino está en manos del Padre, de su voluntad. Recuérdense que está escrito y confirmado por todos los maestros. El trabajo de la autorización íntima del ser